En mi vida pasada, hubo una inundación repentina, y fui con el equipo de producción a la primera línea para ayudar en el rescate. Cuando regresé, me dijeron que mi esposo había sido arrastrado por la corriente y ya había fallecido. Al escuchar la noticia, me desmayé en el acto. Cuando desperté, mi esposo ya había sido enterrado en la tierra. Me quedé junto a su tumba sin comer ni beber, hasta que llegaron los miembros de la brigada. Solo entonces supe que mi esposo había malversado en secreto el dinero de recaudación colectiva de los aldeanos. Para pagar la deuda, trabajé en varios empleos a la vez. Años después, con las manos y los pies entumecidos por el frío, cargaba cubos de estiércol para fertilizar los cultivos. Pero entonces, vi a mi supuesto esposo muerto conduciendo un coche de lujo, regresando al pueblo con su amante y su familia. Corrí a confrontarlo, pero él solo dijo: «Nunca me gustaste, pero considerando que cuidaste de toda mi familia, te permití aferrarte al título de mi esposa por más de 10 años. Deberías estar agradecida». Mi vieja enfermedad reapareció y morí de pura rabia. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi esposo fingió su muerte. Capítulo 1. Todo es porque no lo detuve. Sí, si no hubiera dejado que Luis fuera a salvar a esa gente, tal vez no nos habría dejado. La voz de mi suegra resonó en mis oídos. Me agarró las manos, llorando. «¿Cómo vas a seguir adelante ahora? Mi hijo tuvo un destino cruel. Apenas entraste a nuestra familia y ya eres viuda. Es culpa nuestra. Si quieres golpearme o insultarme, no te detendré». Bajé la mirada y vi mi reflejo en un pequeño charco en el suelo. Una versión más joven de mí misma, mi cabello negro y brillante, mis manos sin los callos que había acumulado con los años. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta, realmente había renacido. En mi vida pasada, cuando supe que Luis había sido arrastrado por la inundación, corrí a casa durante toda la noche desde el pueblo vecino, recorriendo más de 10 kilómetros de caminos montañosos. Pero aún así llegué demasiado tarde. No pude soportar la noticia de la muerte de Luis. Lloré tanto que me desmayé. Cuando desperté, mi suegra ya lo había enterrado en la tierra. Me arrodillé frente a la tumba de mi esposo, sin comer ni beber durante todo un día y una noche. Pero los que vinieron a buscarme no eran dolientes, sino los miembros de la brigada exigiendo que pagara la deuda. Fue entonces cuando supe que, antes de morir, Luis había malversado el dinero recaudado por el pueblo para la reparación de caminos. Corrí al banco a revisar la cuenta de ahorros de Luis, pero el dinero ya había sido transferido por mi suegra. Y cuando volví a casa, incluso la casa había sido tomada por el hermano mayor de mi esposo y su familia. Como si eso no fuera suficiente, mi suegra me culpó por la muerte de su hijo. Fue al comité del pueblo a acusarme, haciendo que perdiera mi trabajo en la estación de radio del pueblo. Sin salida, la enfrenté. Fue entonces cuando descubrí que mi puesto en la estación de radio ya había sido entregado al hermano menor de mi cuñada. Mi suegra no solo se quedó con la compensación de mi puesto de trabajo, sino que también se apropió del subsidio del funeral de Luis. Exigí respuestas, solo para encontrarme con su risa burlona. «Si no hubiera fingido ser amable contigo en aquel entonces, ¿habrías entregado tu trabajo tan obedientemente? ¿Quién iba a pensar que serías tan estúpida?» Furiosa, fui al comité del pueblo en busca de justicia, pero antes de llegar, el hermano mayor de mi esposo me arrastró a un callejón y me golpeó hasta dejarme gravemente herida. Sin empleo, no tuve más remedio que aceptar trabajos ocasionales para pagar las deudas. Años después, con las manos y los pies entumecidos por el frío, cargaba cubos de estiércol para fertilizar los cultivos en el campo. Pero entonces, vi a Luis, quien creía muerto desde hacía años, conduciendo un coche, regresando al pueblo con una mujer desconocida. Fue en ese momento cuando entendí que toda su familia me había engañado. Luis había robado el dinero destinado a la reparación de caminos y había huido con su amante. No solo eso, sino que se había convertido en el primer hombre rico del pueblo, ganando decenas de miles. Mientras tanto, yo había sido aplastada por la opresión de su familia durante más de una década, mi cuerpo agotado y demacrado por el trabajo sin descanso. Todo para pagar las deudas que él dejó atrás. Furiosa, corrí hacia él y le exigí saber por qué me había hecho esto. Luis me miró con desprecio y dijo: «Nunca te amé, pero como cuidaste de toda mi familia, te permití aferrarte al título de mi esposa durante más de 10 años. Deberías estar agradecida». Su amante sonrió y me arrojó un billete de 10 yuanes, diciendo que era un pequeño gesto de agradecimiento de parte de Luis por todos mis años de esfuerzo. Abrumada por la ira, me desplomé y morí en el acto. Luis y su amante simplemente arrancaron el coche y se marcharon, dejándome atrás en la miseria. Capítulo 2. Al recordar todo lo que había sucedido en mi vida pasada, tomé una decisión. Si esta familia quería montar un espectáculo delante de mí, ayudando a Luis a fingir su muerte, entonces me aseguraría de que su muerte fingida se convirtiera en real.
Al escuchar mis palabras, los aldeanos que me rodeaban se llenaron de lágrimas. Mi cuñado mayor dio un paso adelante para consolarme. No te preocupes, aunque Luis ya no esté, Lara sigue siendo nuestra cuñada. Mientras estemos aquí, vamos a ver quién en este pueblo se atreve a tratarla mal. Justo cuando terminó de hablar, mi cuñada mayor comenzó a hacerse la víctima. Es una pena que tu hermano mayor tampoco tenga muchos recursos. No tiene ahorros suficientes. Si pudieras transferirnos la casa que tu padre te dejó, sería una gran ayuda para nuestra familia. En el futuro, si necesitas algo, tu hermano y yo estaremos aquí para apoyarte. ¿No crees? Sacó unos documentos ya preparados y me los entregó. Sabes que últimamente las regulaciones se han vuelto más estrictas. El pueblo ya ha enviado varios avisos. Si no transfieres la propiedad pronto, la casa será confiscada. ¿Qué desperdicio sería si la transfieres a tu hermano mayor? Él tiene contactos en el comité del pueblo. Puede hablar con la gente adecuada y ayudarte a ahorrar varios miles de yuanes en el proceso. Como esperaba, bastaron unas pocas palabras para que mostraran su verdadera intención. En mi vida pasada, era demasiado ingenua para distinguir cuáles de sus palabras eran mentiras y cuáles eran verdades. Realmente creí que la familia de mi cuñado se preocupaba por mí, así que me ablandé y les transferí la casa. Pero después de la muerte de Luis, inmediatamente mostraron su verdadera cara. No solo me echaron de la casa, sino que también se apoderaron de la propiedad y las tierras que me dejó mi padre. Cuando intenté reclamar lo que era mío, mi cuñado llamó a unos hombres para golpearme hasta dejarme en el hospital. Esta vez, no iba a caer en su trampa otra vez. Sin dudarlo, los rechacé con firmeza, pero esta casa me la dejó mi padre. Mi cuñado mayor fue el primero en reaccionar, fingiendo que todo era por mi bien. Tu cuñada y yo solo queremos ayudarte. Manejar este tipo de papeleo siendo mujer es un problema enorme. Tendrías que pasar por 5 oficinas distintas. Y las regulaciones son muy estrictas. Probablemente ni siquiera lo lograrías. Además, somos familia. Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Si aceptas, cuando envejezcas, tu sobrino podrá cuidarte en tus últimos años. Ver su expresión descarada solo aumentó mi desprecio. Le respondí de inmediato. Pero esa casa me la dejó mi padre. ¿Por qué debería dártela a ti? Mi cuñada se veía visiblemente incómoda. Claramente no esperaba que me negara tan directamente. Al notar la tensión, mi suegra intervino para calmar la situación. Está bien, somos familia. Sé que Lara no es una persona desagradecida. Seguro que solo está demasiado afectada ahora mismo. Tomó mis manos y comenzó a llorar, lamentándose con dramatismo. Es mi culpa por ser una madre inútil. Lara, por favor, por mi bien, no le guardes rencor a tu cuñado. ¿De acuerdo? Él solo está preocupado por ti. Eres joven y todavía hay cosas que no comprendes del todo. Mi cuñado asintió de inmediato. Exacto. No es nuestra intención hacerte daño. Me giré para mirar a mi suegra. Primero quiero arreglar el funeral de Luis. Hablaremos de esto después. ¿Está bien? Al escuchar mis palabras, los ojos de mi suegra se llenaron de lágrimas. ¡Qué buena chica! Mi hijo no se equivocó contigo. Llamaré a la funeraria de inmediato. Como aún es temprano, debemos encargarnos del funeral de Luis ahora mismo. Asentí con la cabeza, bajando la mirada mientras me secaba las lágrimas. Pero en el fondo, una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. ¡Qué conveniente! Parece que mi suegra ya tenía todo preparado para la muerte fingida de Luis. Los empleados de la funeraria llegaron rápidamente. Mi cuñada se interpuso frente a mí, bloqueando mi paso, y me extendió un vaso de agua. Cuñada, mejor no mires. Temo que no pueda soportarlo. Capítulo 3. De repente, recordé, la última vez, me desmayé justo después de beber el agua que me había dado mi cuñada. Así fue como lograron que me perdiera el entierro de Luis. Esta vez, no permitiría que se salieran con la suya. Tomé el vaso de agua y, sin levantar sospechas, caminé hacia mi suegra. Con una sonrisa atenta, se lo entregué. Mamá, has trabajado mucho. Tenerte a mi lado estos días realmente me ha tranquilizado. Ansiosa por mantener su papel de buena persona delante de mí, mi suegra ni siquiera dudó. Sin pensarlo, tomó el vaso y bebió, sin notar la mirada de pánico en el rostro de mi cuñada. Cuando mi cuñada intentó detenerla, ya era demasiado tarde. Menos de un minuto después de beberlo, mi suegra se desplomó en el suelo. Mi cuñada, furiosa, me gritó: «Esa agua era para ti. ¿Por qué se la diste a mamá?» La miré con una expresión inocente. ¿Por qué no podría beberla? Es solo un vaso de agua, ¿no? El rostro de mi cuñada se tornó lívido de rabia, pero no tenía cómo responderme. Le entregué a mi suegra inconsciente a mi cuñado mayor, fingiendo preocupación. Mamá acaba de desmayarse. Deberías llevarla al hospital de inmediato. Yo me encargaré del funeral de Luis. Pero mi cuñado se negó inmediatamente. Eso no puede ser.
Tú deberías llevar a mamá al hospital. Deja que tu cuñada y yo nos encarguemos del funeral de Luis. No iba a ceder. Soy la esposa de Luis. Es mi deber encargarme de su funeral. La salud de mamá es lo más importante. Esto ya está decidido. Después de hablar, de inmediato le hice una señal a los trabajadores de la funeraria para que cargaran el cuerpo de mi esposo en el vehículo. Al ver que estaba a punto de irme, mi cuñado y mi cuñada entraron en pánico y empezaron a inventar excusas desesperadas. Tal vez deberíamos esperar a que mamá despierte antes de irnos. Aún hay mucho tiempo. Sí, exacto. Por lo menos esperemos a que mamá despierte. Aparté la mano de mi cuñado con firmeza y respondí con voz fría. ¿Cómo que aún hay tiempo? ¿No es más importante darle un entierro digno? Luis dio todo por ustedes cuando estaba vivo, y ahora ni siquiera lo dejan descansar en paz. ¿Acaso tienen conciencia? Mis palabras llamaron la atención de los trabajadores de la funeraria. Varios testigos comenzaron a hablar en mi favor. Hermano, hay que respetar a los muertos. Es mejor encargarse de esto cuanto antes. Exactamente. Hacer las cosas bien para el difunto traerá bendiciones a su familia. ¿Cómo pueden decir que no es urgente? Todavía es temprano. Mejor quememos el cuerpo de inmediato para que el difunto pueda descansar en paz. Haciendo un esfuerzo, dejé caer un par de lágrimas y discretamente entregué un sobre rojo a cada uno de los trabajadores de la funeraria. Les encargo esto. Gracias por su esfuerzo. Los trabajadores, ahora más que motivados por mi agradecimiento, comenzaron a moverse con una velocidad sorprendente. Mientras tanto, mi cuñado, completamente desesperado, intentó sacudir a mi suegra para despertarla, pero no importaba cuánto lo intentara, ella seguía profundamente dormida, sin dar señales de despertar. Cuando los trabajadores de la funeraria comenzaron a apresurarnos, mi cuñado finalmente perdió la compostura y se interpuso en nuestro camino. Cuñada, hace un momento, creo que vi que los dedos de Luis se movieron. Tal vez todavía hay esperanza de salvarlo. Sin dudarlo, saqué el certificado de defunción oficial. Hermano, sé que estás triste por la muerte de Luis, pero no puedes decir cosas como esas. ¿Este certificado de defunción, acaso no fueron tú y mi cuñada quienes lo tramitaron? ¿Ahora dices que es falso? Falsificar un certificado de defunción es un delito. Eso se considera homicidio premeditado. ¿Acaso sabes lo grave que es eso? Mis palabras dejaron a mi cuñado completamente en shock. Su rostro empalideció de inmediato. Mi cuñada, sin embargo, aún no estaba dispuesta a rendirse y de repente se lanzó contra mí con furia. Pero fui más rápida. Sin pensarlo 2 veces, me metí de un salto en el vehículo de la funeraria. ¡Van! Cerré la puerta de golpe tras de mí. Capítulo 4. Mi cuñada golpeó la ventana del auto mientras gritaba. Cuñada, espérame, voy contigo. Permanecí tranquila y le dije al conductor, conduzca. El auto aceleró, dejando atrás a mi cuñada. A través del cristal trasero, vi a mi cuñado mayor levantarse apresuradamente, desesperado, corriendo para buscar ayuda. Volví la vista al interior del coche y observé a Luis acostado en la camilla. Finalmente, no pude evitar soltar una carcajada. En mi vida pasada, cuando lo encontré en la entrada del pueblo, no tenía ni una sola señal del paso del tiempo en su rostro. Seguía viéndose tan joven como ahora, vistiendo un costoso abrigo de plumas y sosteniendo 2 botellas de licor Maotai en la mano. Mientras tanto, yo estaba allí, recogiendo basura en la entrada del pueblo. Corrí hacia él, agarrando su muñeca, desesperada por exigirle una explicación, pero él me apartó de una patada sin pensarlo 2 veces, con una expresión de absoluto desprecio. Se sacudió el polvo de la ropa. ¿De dónde salió esta mendiga? ¿Sabes cuánto cuesta este abrigo? ¿Cómo te atreves a tocarme? Con la garganta seca y la voz ronca, aparté el cabello desordenado de mi rostro. Estaba llena de dolor, de impotencia, de rabia, y aún así, le tomó un largo momento reconocerme. Cuando finalmente lo hizo, se echó a reír. Ah, eras tú. Apenas han pasado unos años y ya pareces más vieja que mi abuela. Si sales a la calle así, ni se te ocurra decir que me conoces. No quiero pasar vergüenza. En aquel entonces, después de años de trabajo agotador, mi piel estaba quemada por el sol, llena de arrugas profundas. Realmente parecía haber envejecido décadas. Llorando, le pregunté, ¿no se suponía que estabas muerto? ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Luis abrazó con orgullo a la mujer y al niño desconocidos que estaban a su lado. Con una sonrisa, respondió, por supuesto, fingí mi muerte para librarme de ti. Cómo cuidaste de toda mi familia. Te permití aferrarte al título de mi esposa por más de 10 años. Deberías estar agradecida. Fue en ese momento cuando finalmente entendí todo. Luis podría haberme divorciado y huido con su amante, pero en lugar de eso, eligió fingir su muerte,
Así, no solo pudo escapar con el dinero robado de la reparación de caminos y vivir una vida de lujos, sino que su familia también pudo quedarse con todo lo que yo tenía. O quizás, desde el principio, toda esta familia había estado conspirando contra mí. Sabían que mi padre solo tenía una hija, yo, así que pusieron sus ojos en la casa y las tierras de mi familia. Usaron la muerte de Luis como excusa para apoderarse de todo lo que me pertenecía. Temblaba de furia, pero Luis siguió hablando. En realidad, cuando fingí mi muerte, estaba completamente consciente, simplemente no podía moverme. Pero maldita sea, tu llanto era tan horrible, aún no puedo olvidar lo mucho que sonabas como un cerdo chillando. Su amante se aferró a su brazo y, con una sonrisa burlona, sacó un billete de 10 yuanes y me lo arrojó. Deberíamos agradecerte por cuidar de Luis todos estos años. Si no fuera por ti, no habría sido tan fácil estar juntos. Arranqué el billete en pedazos y lo lancé en su cara. Luis, sin inmutarse, levantó el pie y me pateó directamente hacia una alcantarilla. Luego, sin siquiera mirarme, arrancó su coche y se marchó con su amante y su familia, dejándome ahí, abandonada a mi suerte. Lo último que vi antes de exhalar mi último aliento fue a Luis alejándose en su auto. Mi visión se nubló mientras la oscuridad me envolvía. Capítulo 5. Estaba sumida en mis recuerdos cuando, de repente, volví en mí. Los dedos de Luis temblaron ligeramente a su lado. Parecía que el efecto del anestésico estaba desapareciendo. Estaba a punto de despertar. Apresuré al conductor. Señor, por favor, conduzca más rápido. Quiero organizar el funeral de mi esposo lo antes posible. Mi suegra está muy enferma. No puede soportar el dolor de despedir a su hijo. Sigue insistiendo en que todavía está vivo e incluso amenazó con impedir la cremación. Al escuchar esto, el conductor pisó el acelerador hasta el fondo. Sabía que Luis podía oír cada palabra. Bajé la cabeza, acercándome a su oído, y le susurré todo lo que nunca pude decirle en mi vida pasada. Sé que no estás muerto. También sé que has tenido otra mujer durante mucho tiempo. Tú y tu madre planearon toda esta farsa solo para que yo pagara tus deudas y así pudieras huir con esa zorra y vivir felices para siempre. Así que decidí ayudarte. Ya que tanto deseas morir, te concederé tu último deseo. Sé que puedes oírme ahora mismo, y no me importa que lo sepas, porque pronto estarás muerto. ¿Sabes por qué hago esto, Luis? Porque regresé del infierno. Renací con un solo propósito, hacer que todos ustedes paguen. No te preocupes, nadie vendrá a salvarte. ¿Alguna vez has sentido que la muerte es un alivio, aunque no lo hayas experimentado antes? No importa, porque pronto lo harás. Tal vez mis palabras lo destrozaron por completo. Lágrimas rodaron por el rostro de Luis, como un pez agonizante, luchando inútilmente. Una sensación de satisfacción recorrió mi cuerpo. No llores todavía. Me burlé. Guarda tus lágrimas para cuando estés dentro del horno crematorio. El crematorio estaba justo al otro lado de la montaña. Pero al llegar, me encontré con un problema. Había una fila de espera. El administrador me dijo que debía aguardar mi turno. ¿Esperar? Eso era imposible. Sin dudarlo, tomé su mano y hablé con voz llena de angustia y dolor. Hermano, por favor, ¿podría dejarme pasar antes? Necesito cremar a mi esposo rápido para volver a cuidar a mi suegra. Usted sabe lo difícil que es para una madre enterrar a su hijo. Se desmayó y tuvo que ser llevada al hospital. Ahora que mi esposo ha muerto, soy la única nuera que le queda. Me necesita a su lado. Mis palabras eran convincentes, tanto emocional como lógicamente. Las dos familias que estaban esperando antes que yo se miraron entre sí y finalmente suspiraron. Bueno, podemos dejar que ella pase primero. No tenemos prisa. Todavía queda mucho tiempo hoy. Al escuchar la aprobación de las otras familias, el administrador del crematorio asintió. Está bien. Entonces empuja el cuerpo al horno crematorio. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo y reuní todas mis fuerzas para empujar a mi querido esposo adentro. Justo cuando estaba a punto de decirles que comenzaran el proceso, un fuerte ruido resonó afuera. Un tractor. Me giré y vi a la familia de mi cuñado corriendo hacia nosotros, llevando a mi suegra con ellos. Deténganse, no lo quemen. Mi suegra, aún débil por el medicamento, tambaleaba sin control. Intentó correr, pero sus piernas no la sostenían y se desplomó varias veces en el camino. Mi cuñado y mi cuñada venían justo detrás, tratando desesperadamente de detenerme. Cuñada, ¿cómo pudiste traer el cuerpo de Luis aquí sin avisarnos? No sabes lo preocupada que estaba mamá. Mientras tanto, mi suegra cayó de rodillas, golpeando el suelo con las manos mientras sollozaba. Mi pobre hijo, se ha ido demasiado joven. ¿Cómo se supone que voy a seguir viviendo? Sáquenlo de ahí ahora mismo. Necesito verlo por última vez. Incluso ahora. Seguía actuando. Seguía fingiendo. Tomé su mano y suspiré, como si estuviera abrumada por la tristeza. Mamá,
Sé que no puedes aceptar la muerte de Luis. Si no puedes hacerlo tú misma, entonces déjame ser la mala. Al menos así no tendrás que llorar por el resto de tus días. Mientras hablaba, alcé la mano para tirar de la palanca. Mi cuñada se lanzó contra mí, intentando apartarme a la fuerza, pero fui más rápida. Le puse el pie delante, y la hice tropezar. Con su enorme cuerpo, se tambaleó incontrolablemente, y se estrelló directamente contra la palanca. La puerta se cerró de golpe, sellando a Luis dentro. Las llamas rugieron, devorando su cuerpo en un instante. Un grito aterrador resonó en todo el crematorio. Detrás de mí, los gritos de mi cuñada y mi suegra resonaban por todo el crematorio, pero nadie les prestó atención. Mantuve la mirada fija en el horno crematorio, observando a Luis dentro. Según mis cálculos, el anestésico ya debería haberse disipado por completo. Efectivamente, dentro de las llamas rugientes, Luis comenzó a moverse, su mano se levantó débilmente. Mi suegra soltó un chillido desgarrador y trató de correr hacia él. Ese es mi hijo no está muerto. ¿Lo ven? Está vivo. Mi hijo no está muerto, no está muerto. El administrador del crematorio se interpuso, hablándole con calma. Señora, esto es completamente normal. Después de la muerte, los cuerpos a veces presentan reflejos musculares, algunos levantan los brazos, otros las piernas. Es solo un movimiento post-mortem. No hay nada de qué preocuparse. Detrás de nosotros, algunos trabajadores susurraban entre ellos. Pero, ese movimiento es demasiado realista. Nunca antes había visto una reacción tan fuerte, con lágrimas en los ojos. Fingí estar destrozada mientras miraba el horno crematorio. Mi esposo siempre fue muy devoto en vida. Seguro que escuchó la voz de su madre y no quiere irse. Luis, ve en paz. Yo cuidaré de nuestra familia de ahora en adelante, y me aseguraré de que pronto te hagan compañía. Mi cuñado reaccionó primero. En pánico, corrió hacia el horno crematorio, intentando abrirlo a la fuerza. Ábranlo. Esto es un asesinato. Pero el personal se mantuvo impasible. Señor, entiendo que la noticia es difícil de aceptar, pero esto es un crematorio, no un lugar para causar escándalos. Además, este es un horno importado. Una vez que el proceso comienza, debe completarse antes de poder abrirse. La vida y la muerte son parte del destino. Le doy mis condolencias. El rostro de mi cuñado se volvió pálido como un cadáver. Se dejó caer al suelo, murmurando en estado de shock. Se acabó, estamos acabados. Mi cuñada, sintiendo el peligro, intentó culparme de inmediato. Te dijimos que esperaras a que llegáramos antes de comenzar la cremación. Si hubieras esperado un poco más, esto no habría pasado. Abrí los ojos con una expresión inocente. Solo quería evitarle a mamá el dolor de ver a Luis así. Por eso pensé que lo mejor era cremarlo de inmediato. Además, de todas formas iba a ser cremado tarde o temprano. ¿Estuvo mal querer que descansara en paz cuanto antes? Al escuchar esto, mi suegra lloró aún más fuerte. Tú mataste a Luis, maldita desgraciada. Debes morir con él. Aspiré profundamente, fingiendo estar en shock. Mamá, sé que es difícil para ti aceptar la muerte de Luis, pero, ¿cómo puedes culparme? Se ahogó en la inundación. El certificado de defunción lo tramitaron mi cuñado y mi cuñada. No, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Si no me crees, pregúntale a mi cuñado. Él fue quien trajo el cuerpo de Luis. Él fue quien me dio el certificado de defunción. ¿Verdad, cuñado? Me giré para mirarlos, pero mi cuñado no tenía forma de refutarme. ¿Qué podía decir? ¿Admitir que el certificado era falso? ¿Que Luis nunca estuvo muerto? ¿Quién le creería ahora? Mi suegra, dándose cuenta de la situación, cambió de objetivo. Golpeó con fuerza a su hijo. Hijo ingrato, tú mataste a tu hermano. Él estaba vivo y tú fuiste a tramitar su defunción. Si no fuera por ti, Luis no habría muerto. Todo esto es tu culpa. Fingiendo incredulidad, me llevé una mano al pecho. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿No fuiste tú quien me dijo que Luis había muerto? ¿Entonces me han estado engañando todo este tiempo? Capítulo 6. Mi cuñado tenía el rostro lleno de indecisión, pero mi cuñada, siempre impulsiva, soltó la verdad sin pensarlo. Luis no estaba muerto, solo estaba anestesiado. Si hubieras esperado un poco más antes de cremarlo, se habría despertado. Apenas terminó de hablar, mi cuñado le dio una bofetada en la cara. ¿Qué demonios estás diciendo? Pero mi cuñada, desesperada por justificarse, soltó toda la verdad en un ataque de pánico. ¿Y ahora también me culpas a mí? Todo estaba perfectamente planeado, pero ella lo arruinó. Seguramente lo sabía todo. Incluso le dio mi agua a mamá. Seguro que lo descubrió todo antes. Es culpa suya. Ella fue quien mató a Luis. Sabía que intentaría culparme, así que decidí seguir haciéndome la tonta hasta el final. Cuñada, ¿qué estás diciendo?
Acabas de admitir que Luis estaba bajo anestesia. ¿Por qué estaba drogado? ¿Por qué había un certificado de defunción falso? Si vas a acusarme, al menos inventa algo más creíble. El personal del crematorio intervino. Falsificar un certificado de defunción es un delito grave. No es un tema para hacer bromas. Pero yo aún no había terminado de revolver la situación. Además, ¿no fuiste tú quien jaló la palanca hace un momento? ¿Cómo puedes culparme a mí? Al escucharme, mi suegra abrió los ojos de par en par y se giró para mirar a mi cuñada. Y entonces, se desplomó, inconsciente. Justo en ese momento, el proceso de cremación terminó. Sin perder el tiempo, caminé para recoger las cenizas de Luis. Luego, con una expresión indignada, señalé a mi cuñado y a mi cuñada con frustración fingida. Miren lo que han hecho. Hicieron que mamá se desmayara de la ira. Esto no tiene nada que ver conmigo. Llévenla ustedes al hospital. Después de decir lo que tenía que decir, seguí al personal del crematorio para recoger la urna de Luis. Luego, sin mirar atrás, salí del crematorio rápidamente. No tenía tiempo que perder con esa familia miserable. Todavía tenía asuntos pendientes. Aprovechando que mi suegra aún estaba inconsciente, debía apresurarme. En mi vida pasada, tras la supuesta muerte de Luis, me sumí en la tristeza y pasé días enteros sin comer ni beber. Cuando finalmente reaccioné, los oficiales del pueblo ya habían venido a buscarme. Esta vez, no iba a permitir que eso sucediera. Corrí al banco de la ciudad lo más rápido que pude, pero al revisar la cuenta de Luis, el saldo mostraba 0. Así que ya había retirado todo el dinero. Si no estaba en el banco, entonces tenía que estar en otro lugar. De repente, recordé algo. Hace unos días, había sorprendido a Luis actuando de manera sospechosa en la casa, con una expresión de culpa en su rostro. ¿Podría haber escondido el dinero en casa? Capítulo 7. No tenía ni un segundo que perder. Gasté una gran suma contratando un tractor para que me llevara a casa lo más rápido posible. Efectivamente, tras registrar el establo, encontré el escondite, miles de yuanes, cuidadosamente ocultos. Luis ya tenía todo planeado. No solo era el dinero robado del fondo de reparación del pueblo, sino también años de ahorros de su trabajo. Sin dudarlo, tomé todo. Luego, fui de casa en casa devolviendo a cada aldeano su parte del dinero robado. Los aldeanos, sabiendo que acababa de perder a mi esposo, me ofrecieron palabras de simpatía y apoyo, pero aún no había terminado. En lugar de regresar a casa, contacté de inmediato al secretario del pueblo. Le dije que quería vender la casa que me había dejado mi padre, y que estaba dispuesta a bajar el precio para cerrar el trato rápidamente, con una oferta tan atractiva. La casa se vendió casi al instante. Recibí el dinero de la venta y, como muestra de gratitud, le entregué al secretario un sobre rojo con una pequeña recompensa. Con todo finalmente resuelto, tuve un momento para respirar, y fue entonces cuando me di cuenta. Aún tenía las cenizas de Luis. Me sentía increíblemente bien. Tomé la urna, y arrojé las cenizas, todas, directamente al río. Ya que querías irte tanto, querido esposo, te concederé tu deseo. Ahora sí eres completamente libre. Oh, y gracias por el dinero que me dejaste. Gracias a ti, voy a vivir una vida maravillosa. No me extrañes demasiado. ¿De acuerdo? Sonriendo, esparcí las últimas cenizas. Para completar el espectáculo, recogí 2 puñados de tierra y los metí en la urna. Más que satisfecha, regresé a casa con el mejor ánimo. A la mañana siguiente, mi suegra irrumpió en mi casa con mi cuñado y mi cuñada siguiéndola de cerca. Detrás de ellos venían varios líderes del pueblo. La anciana que ayer lloraba por su hijo ya ni siquiera intentaba disimular su dolor. Su verdadera cara quedó expuesta, señalándome con rabia. Gritó: «Señor secretario, fue ella. Ella asesinó a mi hijo. Si no fuera por ella, él seguiría vivo. Es una asesina. Arresten a esta mujer de inmediato». Parpadeé inocentemente. «Suegra, ¿de qué está hablando?». Fue mi cuñada quien jaló la palanca del crematorio. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Miré al secretario del pueblo con una expresión dolida. «Señor secretario, por favor, haga justicia por mí. La muerte de Luis me duele tanto como a ella, pero mi suegra sigue acusándome de haberlo matado. ¿Cómo podría yo hacerle daño a mi propio esposo?». Mi cuñada explotó. «Mentira», gritó, señalándome con furia. Antes de que pudiera lanzarse contra mí, mi cuñado entró, arrastrando a una mujer tras él. La reconocí de inmediato. Liz, la misma mujer con la que Luis se había fugado en mi vida pasada. Estaba embarazada, y lloraba como si el mundo se hubiera derrumbado. «Hermana», sollozó Liz, sosteniendo su vientre. «Luis nunca quiso engañarte. Solo fingió su muerte porque yo estaba embarazada. Solo quería estar conmigo y con nuestro hijo. Por eso se inyectó la anestesia. Nunca quiso hacerte daño.
solo quería darnos un hogar. Pero tú lo que más te vivo. Mi cuñada tomó la mano de Elise y comenzó a llorar junto a ella, fingiendo una gran tragedia. ¿De qué sirve hablar de esto ahora? Luis está muerto. Elise, eres solo una mujer. ¿Cómo piensas criar a un hijo sola? Mi cuñado, siempre listo para meter cizaña, habló de nuevo. Si me lo preguntas, lo mejor sería poner tu casa a nuestro nombre. Así, Elise y el bebé tendrían un lugar donde vivir. Mi suegra se metió en la conversación, con un tono autoritario, intentando lavarme el cerebro. Tú y Luis estuvieron casados por 3 años y nunca tuvieron hijos. Pero como eres parte de esta familia, lo justo es que críes al hijo de Luis en su lugar. Era la cosa más absurda que había escuchado en mi vida. Esta familia estaba completamente loca. Dices que este bebé es de Luis, pero ¿dónde está la prueba? Solté con una sonrisa burlona. ¿O acaso trajeron a cualquier mujer embarazada de la calle solo para sacarme la casa de mi familia? Vamos. Seamos realistas. Ustedes solo quieren la casa que me dejó mi padre. Lo único que buscan es dejarme sin nada. Mi cuñada fue la primera en ponerse nerviosa. Tú y Luis estaban casados. Entre esposos no hay tuyo y mío. Lo que es tuyo es de Luis, y lo que es de Luis es nuestro. En mi vida pasada, era demasiado ingenua para entender lo que realmente significaban sus palabras. Me habían intimidado hasta hacerme ceder. Pero en esta vida, ya no iba a caer en su trampa. Esta casa era mía antes de casarme con Luis. ¿No entienden cómo funcionan las leyes de propiedad? Se considera un bien adquirido antes del matrimonio. ¿Por qué tendría que dárselas a ustedes? En cuanto dije eso, todos se quedaron sin palabras, excepto mi suegra, que aún se resistía a aceptar la derrota. Aunque eso sea cierto, sigue siendo la culpable de la muerte de mi hijo. Darme una casa como compensación no es pedir demasiado. Esto es asesinato. Deberías estar en la cárcel. Si no aceptas, buscaré un abogado y te demandaré. No tenía ganas de perder el tiempo discutiendo con ellos, pero como el secretario del pueblo estaba presente, decidí dejar clara mi postura. Saqué el certificado de defunción. Señor secretario, por favor, haga justicia. El cuerpo de Luis lo trajeron ellos. Incluso el certificado de defunción lo tramitaron ellos. Yo solo seguí el procedimiento normal y lo llevé a cremar. ¿Cómo es eso culpa mía? Cuando el personal del crematorio vino a recoger el cuerpo, mi cuñada vio cuando metí a Luis en el coche. ¿Por qué no dijo nada en ese momento? Y cuando mi suegra y mi cuñado llegaron al crematorio, ninguno de ellos me dijo que Luis estaba vivo. Si quieren confirmar la verdad, el secretario y el capitán pueden preguntar al personal del crematorio. Todos ellos fueron testigos. Para aclarar la situación, el secretario del pueblo y el capitán fueron personalmente al crematorio. ¿El resultado? Todo lo que dije era cierto. No solo la familia de mi suegra falló en su intento de quedarse con mi propiedad, sino que además fueron regañados frente a todos. Y así, el asunto quedó completamente cerrado. Capítulo 8. Pero sabía que esto aún no había terminado. Como lo esperaba. Esa misma noche, la familia de mi cuñado se coló en la casa que me dejó mi padre. Su plan era romper la cerradura y mudarse, creyendo que, como solo soy una mujer, no podría hacer nada para detenerlos. Pero lo que no esperaban era, el nuevo dueño de la casa ya había colocado varios perros guardianes en el patio. Mi cuñado y mi cuñada apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los perros los atacaran. Los gritos de dolor resonaron en la noche mientras intentaban huir, pero fueron alcanzados y mordidos. Al final, los sacaron a patadas de la propiedad. Cuando escuché la noticia, me sentí increíblemente satisfecha. En mi vida pasada, me lo arrebataron todo, creyendo que como era una mujer, podían hacer conmigo lo que quisieran. Robaron mi casa, se quedaron con mis tierras, y me golpearon hasta mandarme al hospital. Esta vez, era justo que sintieran en carne propia lo que era ser tratados como los ladrones que son. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Era hora de regresar a mi trabajo en la estación de radio. Había estado ausente varios días por mi participación en la ayuda tras las inundaciones. Cuando llegué, mis compañeros de trabajo me recibieron con palabras de apoyo. El supervisor de la estación se acercó con una sonrisa amable. Eres joven, Lara, no te quedes atrapada en el pasado. ¿De acuerdo? La vida sigue adelante. Me conmovió su sinceridad. Justo cuando estaba a punto de responder, una voz familiar resonó desde afuera. Soy la suegra de Lara. Luis ha muerto. Y Lara me dijo que ya no quiere trabajar. Vine a recoger su subsidio laboral. El silencio cayó sobre la oficina. Mis compañeros se miraron entre sí, confundidos. ¿Usted es la suegra de Lara? Mi suegra suspiró falsamente, fingiendo estar destrozada. Sí, ¿no se los dijo? Mi hijo se ahogó en la inundación hace unos días. Lara dijo que ya no quiere este trabajo y me pidió que viniera a cobrar su subsidio. Pero eso no fue todo. Por cierto,
¿Están contratando? Mi sobrino se graduó de secundaria. Tiene excelentes calificaciones y sería perfecto para este trabajo. Y como si la situación no pudiera volverse más descarada, arrastró a Elise dentro de la estación. Mis compañeros intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos finalmente habló, pero... Lara vino esta mañana. Ya se reportó a trabajar. En cuanto esas palabras fueron dichas, las caras de mi suegra y Elise se congelaron. Sus expresiones se torcieron en un rictus de incredulidad y horror. Mi suegra perdió la compostura. Eso es imposible. Esa zorra está en casa llorando a mi hijo. No hay manera de que esté aquí, dando un paso adelante. La miré directamente a los ojos y sonreí con burla. Vaya, qué decepción para ti, ¿no? Empujé la puerta de la oficina y fijé la mirada directamente en las dos mujeres. Profesor, ¿puedo hablar en privado con ella? El supervisor asintió. Sin perder el tiempo, llevé a mi suegra a la sala de transmisión. Tan pronto como la puerta se cerró, fui directo al grano. ¿No te bastó con intentar robarme la herencia? ¿Ahora también intentas quedarte con mi trabajo? ¿No tienes vergüenza? Su falsa tristeza desapareció al instante. Con una expresión retorcida de furia, me escupió con desprecio. ¿Y qué si lo hago? Si no hubiera sido una mujer estéril y maldita, mi hijo nunca habría tenido que fingir su muerte para escapar de ti. Él lo tenía todo planeado. Robó el dinero para reparar las carreteras. Estaba listo para dejarte y huir con Elise. Pero tú lo metiste en el crematorio y lo quemaste vivo. Me reí con burla. ¿Y por qué simplemente no se divorció de mí? Si quería irse, solo tenía que decirlo. Lo habría dejado libre sin problema. Ella apretó los puños, su voz llena de veneno. Porque si te divorciaba, no podría hacer que pagara sus deudas. ¿De verdad creíste que mi hijo se casó contigo por amor? Solo te quiso porque eras huérfana, porque no tenías a nadie que te protegiera. Lo único que quería era la casa que te dejó tu padre. Pero tú, maldita desagradecida, te aferraste a esa casa y no nos dejaste tocarla. Por eso tuvimos que fingir su muerte. Cuando él se fuera, se suponía que ibas a ser fácil de manipular. Ante sus palabras, finalmente sonreí, lentamente. Extendí la mano y presioné el botón de grabación del sistema de transmisión. ¿Todos escucharon eso? Fingir una muerte para robar dinero público, intentar quedarse con mi herencia, falsificar un certificado de defunción, estos son delitos graves. Alguien llame a las autoridades. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y mis compañeros irrumpieron en la sala y la agarraron. La arrastraron directamente a la oficina del pueblo. Había hecho esto a propósito. Quería que revelara la verdad. Quería que expusiera sus propios crímenes. Y ahora, su confesión ya había sido transmitida a todo el pueblo. Todos conocían los sucios secretos de su familia. Y ahora, todos estaban siendo arrestados. Esto ya no era solo fraude, era conspiración, malversación y asesinato en grado de tentativa. Ni uno solo de ellos iba a escapar. Capítulo 9. Después de haberlo arreglado todo, regresé a la estación de radio. Allí, hice una petición importante a mi profesor. Profesor, quiero inscribirme para el examen de ingreso a la universidad. Quiero dejar este pueblo. Quiero vivir bien, por mi padre también. En mi vida pasada, había perdido la fecha de inscripción al examen, y fue mi mayor arrepentimiento. Pero esta vez, no dejaría que el destino decidiera por mí. Cuando mi nombre fue añadido a la lista de inscripción, lo supe. Mi nueva vida había comenzado. Antes de irme del pueblo, hice una última parada, la comisaría. El momento en que mi cuñado me vio, su rostro se iluminó como si acabara de encontrar a su salvadora. Comenzó a suplicar desesperado. Cuñada, ya no te culpamos por lo de Luis. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Tu sobrina necesita a su padre. Aún es muy pequeña. Si voy a la cárcel, ¿qué será de ella? Lo observé en silencio, por un largo rato, y finalmente, respondí, más que crecer con padres que no respetan la ley, prefiero que aprenda a entenderla y respetarla. Así, cuando crezca, no terminará siendo como tú. Me di la vuelta para irme, y sus insultos comenzaron a llover detrás de mí, llamándome ingrata, traidora sin corazón, pero yo, simplemente lo ignoré. En cuanto a mi suegra, nunca llegó a la cárcel. Escuché que enloqueció y la enviaron a un hospital psiquiátrico. Cuando la noticia se extendió, todo el pueblo celebró en mi honor. Los aldeanos que recuperaron el dinero robado me agradecieron. Y los niños a los que salvé durante la inundación me hicieron una bandera conmemorativa. Y enviaron mi nombre al comité del pueblo. Por primera vez en mi vida, recibí un premio por ser una buena persona. 6 meses después, aprobé el examen de ingreso y fui admitida en una universidad prestigiosa. Ese septiembre, mientras caminaba por la avenida del campus llena de árboles, vi tantos rostros nuevos, tantas nuevas oportunidades.
Todo era completamente diferente a mi vida pasada. Por primera vez, no estaba sola. Mientras me dirigía a clase, una canción sonaba en la radio del campus, regresando al principio, donde los recuerdos están. Ese rostro juvenil. Finalmente llegamos a este día. Fotos viejas y amarillentas escondidas en nuestros pupitres. Sin darme cuenta, empecé a tararear. De repente, alguien me dio una palmada en el hombro. Lara, ¿qué haces ahí parada? Vamos, la clase va a empezar. Una sonrisa brillante apareció en mi rostro. Voy, a esta edad, hay algo mágico en sentarse en un pupitre, apoyar la cabeza en la mano, y soñar con un futuro sin límites. Años después, me convertí en investigadora. Un día, volví a mi pueblo y visité a mi profesor. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomando mis manos con fuerza, murmuró, gracias a Dios. Gracias a Dios que lograste salir. Sí. Gracias a Dios que en esta vida no quedé atrapada en este lugar.